Imagínense por un momento esta situación. Los contrata una empresa para que ustedes dirijan el proyecto de una importante construcción en una zona importante del país, pero donde ustedes se van a ganar el salario de su vida, y tras el salario que van a devengar recibirán una bonificación extralegal que no constituirá salario, pero que esa bonificación es igualmente altica. Ya. Ahora, la labor que usted va a ejecutar, que es la dirección de un proyecto en una importante zona del país, en esa zona del país hay grupos al margen de la ley. Hay presencia del Estado por medio del Ejército Nacional, pero también hay presencia de grupitos al margen de la ley, y por consiguiente se puede presentar combates entre esos dos grupos. Tras de eso, su labor es la de no solamente dirigir el proyecto, sino la de hablar con la comunidad y decirle a la comunidad las bondades, las ventajas de ese proyecto, de esa construcción, de esa vía en esa zona del país. Entonces, esas dos cosas, la presencia del ejército, lo de los grupos al margen de la ley y la de comunicarle, sociabilizar y concientizar a la comunidad que el proyecto es bueno, agradable y perfecto y que va a generar bienestar general a toda la comunidad, le causa a usted una tensión, un estrés que lastimosamente puede generarle algo más como una enfermedad, o puede algo mucho peor, llevarlo a la muerte. Entonces, de ese tema estaremos hablando brevemente en este video. Si el estrés, el riesgo psicosocial puede generar la culpa del empleador, ya sea la causa que le causa una enfermedad, o que lo puede llevar a la muerte a una persona. Ese fue el tema que estudió y que abordó y que resolvió la Corte Suprema de Justicia mediante la sentencia SL 5699 del año 2021, donde los demandantes pretendían que se declarase el estrés laboral como enfermedad laboral y por consiguiente se declarara que el empleador tuvo culpa en la muerte del empleador. Ahora, para adelantarles la respuesta, la Corte Suprema dijo que sí se podía declarar el estrés laboral como enfermedad laboral y responsabilizar al empleador de ese estrés laboral que le ocasionó la muerte al trabajador, pero al mismo tiempo mencionó que no. Entonces, ambas respuestas se las daremos brevemente en este video. La demanda que interpusieron los familiares de la persona fallecida fue resuelta de manera negativa, tanto por el juzgado de primera instancia como por el Tribunal Superior, que conoció el recurso de apelación que interpusieron los demandantes, manifestando que no existía ninguna relación de causalidad entre el infarto fulminante que llevó a la muerte a la persona con la labor que él ejecutaba a favor de la empresa. Entonces, como no había ninguna relación entre el infarto y la labor que él ejecutaba, no había lugar a que se condenara o se ordenara a la empresa a indemnizar a los familiares por la muerte de su familiar. Los demandantes no se quedaron quietos, interpusieron recurso de casación en forma oportuna, que fue objeto de estudio por parte de la Corte, como se los dije hace unos minutos, y la Corte dijo dos cosas después, unas consideraciones acerca de que el estrés puede ocasionar. Manifestó que sí se podía declarar el estrés como accidente de trabajo y por consiguiente también se puede declarar una culpa del empleador, pero había que demostrar una serie de cosas. Pero al mismo tiempo dijo que no, porque resolvió o confirmó la negativa tanto del juzgado como del tribunal en decir que no había lugar a condenar a las empresas a reconocer una indemnización a los familiares. Ahora,
¿qué se tiene que demostrar? El demandante, que es el primero que tiene la carga de probar, ¿qué tiene que demostrar? Un nexo de causalidad entre las patologías y el estrés en el trabajo asociado al riesgo psicosocial, es decir, al estrés. Es decir, tengo una relación entre las patologías que padece la persona y el estrés. Tiene que haber un nexo de causalidad. Ahora, no solamente eso, demostrar eso, sino que es necesario también verificar otra cosa, que es lo segundo, y es la existencia del factor de estrés, de tensión en el entorno laboral. Es decir, que el empleador conozca la existencia del estrés, de la tensión que le producen ciertas cosas a su trabajador, que ponga en conocimiento de la situación. Ahora, si no pone en conocimiento de esa situación, que es lo primero que yo les recomendaría que hicieran, pongan en conocimiento al empleador esa situación de estrés, de tensión que le está ocasionando X o Y cosa. Ahora, si no lo hacen, ¿qué tienen que hacer? Tienen que demostrarle también al empleador, porque obviamente tienen que poner en conocimiento al empleador de esta situación, que existe una presencia de una enfermedad médicamente, o sea, en la historia clínica, tiene que estar demostrado que una enfermedad que padece el trabajador esté relacionada con el estrés laboral. ¿Ya? Eso. 1, nexo de causalidad. 2, la enfermedad médicamente relacionada con el estrés laboral. 3, poner en conocimiento al empleador de las situaciones de estrés, de tensión que le ocasiona la ejecución de la labor contratada. Y 4, tienen también que demostrar que la exposición a ese estrés, a esa tensión, fue lo suficientemente intensa como para establecer que la carga laboral al interior es muy determinante para configurar el estado patológico de la persona. O sea, que esa tensión, ese estrés le ocasionó esto, y por consiguiente debe ser protegido no solamente por el empleador, sino también por el sistema general de riesgos laborales, para que se pueda como que proteger al trabajador. Y esa exposición a esa carga de estrés, de tensión, debe ser bastante intensa, ya sea o persistente también. Tener la intensidad y la persistencia para que ese estrés, esa intensidad active algún mecanismo patológico de alguna enfermedad que puede ocasionarle una enfermedad al trabajador, o en el peor de los casos pueda llevarlo a la muerte, que no es lo que se desea, no es lo que se quiere. Entonces, eso hay que demostrarlo. 1, el nexo de causalidad entre la patología que padece el trabajador y el estrés. Segundo, la intensidad del factor psicosocial de estrés y labor, la intensidad o la persistencia del mismo. 3, poner en conocimiento al empleador. Eso es clave, pongan en conocimiento al empleador. Y 4, la historia clínica, analizar la historia clínica donde se determine que la enfermedad que padece va relacionada con el estrés y la tensión que padeció o que padece en su momento, para tomar medidas y evitar que puedan ocasionarle una enfermedad laboral o que puedan ocasionarle la muerte, que fue lo que ocurrió en el caso por parte del estudio de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, la Corte hay que demostrar eso. Si no lo hace, entonces lastimosamente cualquier tipo de demanda se perdería y no había lugar a un reconocimiento de alguna indemnización laboral. ¿Qué fue lo que finalmente resolvió la Corte Suprema? Era determinar que, como no se demostró ninguna de los 4 ítems que mencionamos ahorita, entonces no casó, es decir, no revocó, no ordenó nada relacionado a favor de la parte demandante. Entonces, recapitulando, volvemos al punto. ¿Qué se requiere demostrar? 1, el nexo de causalidad entre la patología que padece la persona y el estrés ocasionado por la labor
que están ejecutando. Nexo de causalidad. 2. Poner en conocimiento al empleador de las situaciones que le están causando estrés, tensión al momento de ejecutar la labor contratada. 3. Anexar historia clínica donde el médico tratante determine que el estrés está ocasionándole una enfermedad, o sea, es relacionada. Y la cuarta cosa que hay que demostrar es la exposición suficiente, ya sea en forma intensa o persistente. O sea, que esa situación de tensión, de estrés sea intensa o persistente y que eso active algún tipo de enfermedad en el trabajador para que se pueda proteger tanto por parte del empleador como por parte del sistema general de riesgos laborales, y así evitar que el trabajador sufra de una enfermedad laboral o, en el peor de los casos, pueda llevarlo a la muerte, que es lo que no se quiere, no se desea, y por eso es importante mantener un buen ambiente laboral que no le ocasione estrés, tampoco tensión al trabajador. Por eso es muy importante que los empleadores cumplan con la jornada, el cumplimiento de la jornada. Ya, después se acaba la jornada, no llamen al empleado a tratar temas relacionados con la labor contratada, para que puedan disfrutar de su familia, de su vida personal y puedan descansar de todas las labores. Entonces, hasta aquí dejamos este video. Cualquier tipo de comentario, crítica, charla o lo que quieran, pueden hacerlo en la caja de comentarios acerca del tema. Si consideran que el estrés puede ser considerado como una enfermedad laboral y que puede ocasionar también que el empleador sea responsable de indemnizar tanto a la persona como a los familiares dependiendo de la situación que se presente. Entonces, hasta aquí dejamos este video. Cualquier cosa, me escriben, me llaman o háganlo en la caja de comentarios.